Buenas tardes, les damos la bienvenida a la segunda conversación de nuestra serie organizada por Alianza Américas y el Latin American Working Group, en la que nos hacemos la pregunta: ¿es el escudo de las Américas la respuesta a la gobernanza criminal? En la conversación pasada hablamos de cómo las narrativas de derecha están reconfigurando el continente. El control de la narrativa política en la región, la construcción de discursos polarizados por parte de líderes como Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Chávez en Costa Rica y Trump en Estados Unidos, y de cómo esas narrativas se difunden a través de medios digitales y redes sociales. La grabación está disponible para quienes no pudieron acompañarnos y la pueden encontrar en YouTube. Hoy nos hacemos una pregunta distinta, pero igualmente incómoda. ¿Quién gobierna realmente en algunos territorios de América Latina? Más de 77 millones de personas en la región viven bajo formas de orden paralelo en las que organizaciones criminales imponen reglas a la vida cotidiana, sustituyen funciones del Estado y operan, en muchos casos, con la complicidad de funcionarios y actores políticos. Para explorar este fenómeno y este tema, nos acompaña hoy Andreas Feldman, quien es profesor del Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Departamento de Ciencias Políticas, así como investigador y principal de la Iniciativa Global sobre Inmigración de la Universidad de Illinois en Chicago. Andreas, gracias por estar con nosotros. Gracias, Hazel, muy amable por la invitación. Gusto estar acá con ustedes. También nos acompaña en la moderación José Luis Sanz, quien fue director del periódico digital El Faro en El Salvador, en el que también fue corresponsal en Washington y antes fue miembro fundador de La Sala Negra, un equipo de investigación especializado en crimen organizado y violencia en Centroamérica. Sin más, quiero darle la palabra a José Luis con la moderación. Y también quiero mencionar que vamos a tener un espacio para poder hablar de estas preguntas y comentarios que ustedes quieran hacer por el botón de Q&A o Q y A. Durante la conversación reservaremos los últimos 15 minutos para leerlas y responderlas. Adelante, José Luis. Gracias, Heiser, y gracias, Alianza Américas, por organizar esta serie y por contar con nosotros. Y encantado de charlar, Andreas. Hay mucho que discutir, pero sobre todo, además, mucho que matizar probablemente, sobre todo cuando partimos de una iniciativa como tan tajante, tan agresiva y tan... Digamos, hablábamos con Amparo Marroquín en el anterior foro de esta serie sobre las narrativas, tan narrativamente, digamos, rotunda como Escudo de las Américas. Pero quisiera empezar con esa pregunta tan central y aparentemente tan básica que plantea Hazel y me parece que es clave, y es, ¿crees que esta iniciativa, el Escudo de las Américas, es una respuesta eficaz o adecuada o tiene sentido para atender los problemas de criminalidad y narcotráfico en la región? La respuesta corta es no. Te voy a dar el ejemplo más claro. La intervención de Estados Unidos en Venezuela, por ejemplo, que removió al jefe de Estado, al presidente Maduro, dejó absolutamente intacto todos los esquemas de gobernanza criminal que existen en Venezuela, ¿no? Y todos los esquemas, digamos, de narcotráfico, todos los negocios ilegales vinculados a eso. De modo que no, además, sería difícil en el fondo que esto fuera resuelto a través de una intervención extranjera porque requiere realmente de un trabajo de larga data. Estos son problemas estructurales que ninguna iniciativa exterior puede en el fondo abordar. No creo que tampoco sea el objetivo, francamente, ¿no? No creo que sea el objetivo que ellos tienen en mente. Pero hablando un poco de narrativa, se vende un poco como eso, ¿no? Como una intervención de un músculo militar puede, de determinada forma, ¿no? Tener un impacto sustantivo sobre las distintas facetas de la criminalidad que existen en la región. Que además eso es otra cosa muy importante. Lo que se observa, y esto es algo que vemos hace mucho tiempo, te diría por lo menos una década, es que los grupos criminales han diversificado su portafolio de negocio. De modo que, en el fondo, pensar que solo es un tema de narcotráfico es algo que ya no da cuenta de lo que realmente está pasando. El narcotráfico sigue siendo una parte muy importante dentro del esquema de negocio y del modelo de negocio de muchas de estas organizaciones,
pero es uno de muchos más. Está la extorsión, la minería ilegal, el tráfico de personas, ¿no? Y una serie de otras actividades que en el fondo están vinculadas con la economía legal. Entonces, realmente no sería, sería quimérico pensar que una iniciativa de esta manera o de esta forma tendría la capacidad de poder resolver problemas tan medulares, tan estructurales, tan enraizados en las sociedades latinoamericanas. Eh, Antes de preguntarte por algunos de esos de estos matices que sugieres, dices que no crees que esta sea la finalidad en realidad central de la iniciativa. ¿Cuál crees que es el objetivo central del escudo o de esta Yo creo iniciativa? que la iniciativa es en el fondo alinear a los países de América Latina frente a la nueva política exterior y frente al nuevo esquema geoestratégico que propone la administración de Trump, que tiene un poco que ver con esta idea de volver, retrotraerse a un poco la política que tenía Estados Unidos en la región a principios del siglo XIX. Yo creo que el ejemplo más claro sería la doctrina del presidente Roosevelt, que se llama Big Stick, el gran palo, ¿no? En la cual Estados Unidos en el fondo utilizaba sin ningún tipo de prurito la fuerza militar para intervenir en los asuntos que le correspondían o que sentía que eran necesarios para poder maximizar o la posición estadounidense en la región, sobre todo en lo que tenía que ver con sus intereses económicos. Entonces, habían grandes empresas estadounidenses haciendo negocios que tenían básicamente operaciones en la región, bananeras, mineras, qué sé yo, y el músculo de Estados Unidos, en el fondo, defendía eso y generaba o extraía concesiones particularmente beneficiosas para eso. Yo creo que el ejemplo más claro es la creación del Canal de Panamá, que se creó en 1904, que es cuando Teddy Roosevelt en el fondo negocia con Bogotá. Las condiciones que le pide Bogotá no son de su gusto, ¿no? Y en el fondo él manufactura la cesión de Panamá, en el fondo muy inteligentemente, entendiendo que había un deseo de esa provincia colombiana de tener autodeterminación. Entonces, Estados Unidos manufactura esta crisis, Panamá se independiza y a través de eso, a través de su fuerza militar, en el fondo establece las condiciones para el Canal de Panamá, que le dio a Estados Unidos 100 años de administración del Canal de Panamá, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que esa es la visión que ellos tienen. Yo, en ese sentido, creo que la, la alusión a la doctrina Monroe me parece que no es necesariamente la más cercana, digamos, o la que mejor en el fondo anuncia eso, porque la doctrina Monroe en el fondo enunciaba la forma o enunciaba el interés o la visión de Estados Unidos de tratar de impedir que las potencias europeas volvieran a sentarse en las Américas. De modo que era algo ligeramente distinto. Yo creo que se manifiesta más en esta idea del despido manifiesto, que es una doctrina que surge después de la doctrina Monroe, que estaba en ciernes, pero que luego en el fondo se cuadra mejor. Y que en el fondo se plasma, yo diría, de manera más palmaria durante la administración del presidente Teddy Roosevelt. No confundir con Franklin Delano, que fue su sobrino. Eso explicaría además el hecho de que esta iniciativa se lance sin la participación de tres países que, eh, tanto geoestratégicamente como desde luego, si hablamos del rol que cumplen en temas como el combate al narcotráfico o incluso a la migración, al freno a la migración, son esenciales, ¿no? Como Brasil, Colombia o México. Correcto. No participan por razones, podríamos decir que ideológicas o Sí, digamos que de soberanía, ¿no? correcto. Ahora, si hablamos del fenómeno propiamente que se supone que trata de abarcar, ¿no? Y que es el que en realidad nos interesa más, de lo que nos interesa hablar hoy, más que del escudo o de esta iniciativa del gobierno de Trump. ¿Qué, qué crees que es más representativo en estos momentos? ¿En qué países estos pulsos entre poderes paralelos, hablando y volviendo al punto al título de esta conversación, ¿en qué países crees que se detecta más claramente lo que está sucediendo ahora mismo en América Latina en términos de poderes paralelos? Hablemos ahora mismo de los Ajá. criminales, porque hay otros. Sí. eh, y de enfrentamiento o combate al crimen organizado. Sí, mira, Hazel lo explicó muy bien al principio de nuestra conversación. O sea, lo que nosotros venimos investigando hace ya más o menos unos 5 o 6 años eh, es la creación de estas áreas donde grupos criminales ejercen el poder y tienen control, ¿no?
y tienen control sobre el comportamiento de las poblaciones, ¿no? De modo que las reglas y la conducta de la población está mediada por grupos que en el fondo no son el Estado. Y al mismo tiempo, no solamente en términos de regular el comportamiento de las personas, sino también, como dijo muy bien Hazel, están empezando a ejercer funciones que le correspondan al Estado. Por ejemplo, la administración de justicia. En muchos de estos lugares, grupos criminales administran la justicia. Cuando hay un conflicto entre vecinos o cuando hay violencia, estos grupos en el fondo median o sancionan eso, normalmente con juicios muy expeditos, brutales, ¿no? Y a veces también prodigan servicios, dan servicios de recreación, eh, dan trabajo, etcétera. Entonces, el punto es que un porcentaje relativamente menor, pero no por ello eh, poco importante, de las poblaciones de nuestros países viven en este tipo de esquemas. Entonces, tú imagínate eso. Tú vives en una comunidad donde hay un grupo de crimen organizado que en el fondo es el que rige y donde, digamos, la presencia estatal es relativamente limitada. Es bastante confuso esto porque no es que el Estado no esté. Por ejemplo, hay escuelas, hay cuerpos de bomberos, hay infraestructura, hay servicio de agua potable, hay servicio de electricidad. Pero el Estado en el fondo no tiene poder coercitivo y no puede en el fondo involucrarse o no puede en el fondo neutralizar las actividades de este tipo de organizaciones. Ahora, a tu pregunta, hice digamos, esta aclaración, si se quiere, para que la gente entienda un poco de lo que estamos hablando. Un reciente estudio de unos colegas acá de la Universidad de Chicago trató en el fondo de rastrear o de mapear esto, que es muy difícil, no es fácil esto, ¿no? Y llegaron a una métrica que por lo menos nos da ciertas pistas de lo que está pasando hoy en día en la región. Y como anunció Hazel, según este estudio, entre 77 y 101 millones de personas viven bajo esquemas de esta naturaleza en la región. Todos coincidimos en esta, digamos, eh, comunidad académica, que además está creciendo muchísimo, que esto probablemente es una cifra muy conservadora. Probablemente los números son muchísimo mayores, ¿no? Y lo que ellos mencionan es que el país donde hay mayor presencia o donde estas dimensiones tienen mayor envergadura es Brasil, ¿no? Seguido por, interesantemente, Costa Rica, eh, Honduras, Ecuador, Colombia y El Salvador. Esa es la métrica. Ahora, todos los países tienen este tipo de estructura. Yo te diría que es donde probablemente es más grave. eh, Me inclinaría a pensar que es México por el nivel de sofisticación que estas organizaciones tienen y porque desafortunadamente estas organizaciones, los llamados carteles, pero que en realidad son organizaciones de narcotráfico, se han ido fragmentando, pero donde este tipo de arreglo o este tipo de sistema paralelo o no convencional tiene grandes dimensiones, ¿no? Piensa en el caso de Sinaloa, piensa en el caso digamos, de Michoacán y de muchos otros estados, ¿no? El estado de Jalisco, donde está el cartel Jalisco Nueva Generación, que ha crecido mucho, tiene mucho poder. Colombia, otro caso, donde hay una serie de actores que también son de difícil delineamiento. Justo yo ahora estoy haciendo un trabajo con un estudiante en el cual estamos tratando, en el fondo, de describir cuál es la naturaleza propia de un grupo como el Ejército Nacional de Liberación, el ELN, ¿no? Eh, y porque, claro, hay una discusión si el grupo es un grupo insurgente o un grupo criminal, y probablemente la realidad está por ahí. Entonces, de manera bien sucinta, porque me extendí un poco, es un proceso común en toda la región, está en ascenso, tenemos mediciones que dan cuenta del fenómeno, pero diría que los países donde hay donde esto es un problema más grave sería Brasil, Colombia, México y recientemente diría también Ecuador, donde se está viendo como una eclosión muy grande, un fortalecimiento realmente grande de estos grupos en un tiempo muy, muy pequeño.
De hecho, Andreas, tú en una entrevista hace un par de años, en la tercera, ya decías esto, ¿no? Que los actores criminales estaban cobrando cada vez, o habían cobrado Sí. más protagonismo en la región. Me gustaría preguntarte primero si crees que 2 años después eso continúa. Bueno, acabas de decir que sí, pero ¿cómo está evolucionando esto? Y dos, ¿en qué hemos fallado entonces? Porque evidentemente cada país tiene una Sí, característica, los procesos son complejos. sí, Yo tengo mis propias hipótesis a partir de los países que conozco mejor, pero lo cierto es que la ciudadanía, sea o no cierto, tiene la sensación de que se ha probado todo, de que se ha intentado todo, claro. de que se ha intentado, se Claro. intentó, y no me refiero a los procesos actuales, de que se intentaron ya en décadas anteriores la mano dura. Los que reivindican que solo los gobiernos autoritarios pueden combatir la criminalidad, bueno, hemos tenido gobiernos autoritarios por décadas y y aquí estamos, ¿no? Sí, Ha habido países o ha habido etapas en algunos países en los que las políticas han sido más orientadas a la prevención, a la centralidad de las políticas sociales. Eh, yo creo que eso genera muchísima confusión en la ciudadanía, sobre todo, sí. pero me da la impresión de que incluso el debate académico probablemente lo tiene algo, no sé, conflictuado. Eh, eh, o a mí me ha dado alguna vez esa impresión, Sí. corrígeme, por favor. ¿Qué crees de lo mucho que tiene que haber fallado, qué crees que es lo que de manera esencial ha fallado? Más que confundido, nos tiene deprimidos, profundamente deprimidos esto. No, Ha pero lo digo fallado todo, mira, ha fallado todo. Lo digo porque yo estoy en conversaciones en las que tengo la sensación de que derrapamos un poco, ¿no? Y volvemos a hacernos preguntas que se supone que nos habíamos respondido hace 15 o 20 años, lo cual es lógico y yo creo que es ético además hacérselo, pero digamos que a lo mejor va de la mano de la frustración, sentir que tenemos que volver a hacernos preguntas porque las respuestas... eh, Bueno, yo lo veo un problema estructural de desarrollo, fíjate, más que ni siquiera es un problema, bueno, la pobreza es como es una manifestación de eso, es un problema de una ausencia de desarrollo de estados que han, porque es interesante hacerse esta pregunta, ¿por qué la criminalidad ha ido escalando en los últimos 25 años? ¿No? De hecho, cuando yo doy clase acá en la universidad, le digo a los estudiantes que una cosa muy contraintuitiva es que el proceso de incremento de la violencia, incremento de la influencia de los grupos criminales se da durante el proceso de democratización de la región. Entonces, muchos de nosotros que estudiamos la violencia política teníamos grandes ilusiones y grandes esperanzas que una vez que se pusiera fin a esta época, digamos, represiva, dictatorial, la violencia iba a empezar a ceder, porque gran parte de la violencia en general históricamente en la región tenía que ver con manifestaciones de represión y manifestaciones contrarias a la represión que normalmente se expresaban en insurgencias, en revoluciones, etcétera. Entonces, una vez removido eso, todos pensamos que la violencia iba a bajar. Y contrario a lo que todos pensábamos, la violencia empezó a subir, ¿no? Y violentamente, porque la capacidad, digamos, represiva del Estado, con la llegada de la democracia, empieza a licuarse, ¿no? Y muchos de los elementos estructurales que llevaban a mucha gente y a muchas organizaciones a delinquir, se empezaron a cristalizar y empezaron a fortalecerse, ¿no? Y ahí pasó un proceso bien complicado, y es que en la medida que estas democracias nuevas querían tratar de enfrentar la violencia, muchas veces lo hicieron de forma represiva y lejos de disminuir la violencia, la aumentaron, ¿no? Ahora, lo que es realmente aterrador, José Luis, es que si tú observas las trayectorias de los países de la región, da lo mismo el tipo de régimen. Da lo mismo si la economía fue más bien liberal o más bien una economía protegida o una economía centralizada. Da lo mismo los niveles de educación de la población. Da lo mismo la cercanía con Estados Unidos. Da lo mismo si el país es productor, consumidor o en el fondo un país de tránsito de drogas. Indefectiblemente, todos los países están en la misma trayectoria. Tienes Argentina, tienes Uruguay, que son países muy distintos y tienes en la misma trayectoria, ¿no? Una trayectoria ascendente. Y tienes países como El Salvador, o como Colombia, o como México, donde con condiciones absolutamente distintas propenden a una cosa como casi teleológica, donde independientemente de las condiciones ex ante, terminan en este tipo de escenario.
estados frágiles, comprometidos, con organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, cada vez con mayores niveles de influencia, ¿no? Entonces, evidentemente que estamos acá frente a un problema de carácter estructural, yo te diría de niveles de desarrollo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿en qué hemos fallado? Fallamos en todo. Fallamos porque generamos sociedades desiguales, fallamos porque los estados han sido abandonados, porque en fondo las élites piensan que esto es un problema de las policías, ¿no? Y las policías tienen que ser como estos cordones sanitarios que contengan esto y que el problema del narcotráfico, el problema del crimen es algo que está en los arrabales de la ciudad y que en el fondo no nos impacta. Y lejos de eso, ¿no? Hoy en día eso ha ido creciendo y es omnipresente, ¿no? Hemos fallado porque en el fondo no le damos oportunidades a la gente y por lo tanto es una decisión lógica para muchas personas que viven en condiciones marginales de incorporarse a eso. Y después hay algo que es mucho más insidioso y complejo que tiene que ver con la política, como la cultura popular. Y es que en muchos de estos sectores postergados, ¿no? Hay una cierta identificación con los valores, con ciertos valores muy materiales, con ciertos valores de respeto, que en el fondo se asocian a industrias como el narcotráfico y que en el fondo la gente joven, sobre todo los hombres jóvenes, quieren seguir. Y en entrevistas que tú tienes con algunos de los sicarios o algunos miembros de estas organizaciones, te lo dicen de manera muy prístina. Yo prefiero tener 25 o 30 años de vida bien que vivir en condiciones eh, sin dignidad y con condiciones donde no puedo consumir lo que yo quiero ni tengo respeto de nadie por 60 o 70 años. Entonces, para ello es una decisión lógica hacer esto. Entonces, Hay, tú Ujú. combinas todo eso, imagínate la situación en la que estamos. Hay varios elementos de los que estás diciendo que además efectivamente, al menos el país que mejor conozco y que yo llamaría casa, que es El Salvador, en diferentes etapas además y de diferentes formas se expresan, ¿no? Es decir, el concepto de respeto, ¿no? En los Ah, códigos internos o esa dualidad entre el respeto y miedo, ¿no? sí, En los códigos internos de las pandillas o el hecho de que en ciertas etapas, yo recuerdo un informe de Naciones Unidas ya en 2013, me parece la sí, prehistoria, en el que claramente hablaba de, y lo digo para que eso no parezca una opinión, sino que vamos, sí, digamos, sí. hay Habla del crimen hay un aspiracional, es perfil un detrás. informe excepcional. Efectivamente, ¿no? Ah, Efectivamente, cómo la incorporación a las pandillas, que dentro de la narrativa además sí, mediática y gubernamental siempre era simplemente una condena, ¿no? Y una presión, que evidentemente lo era también en buena medida, pero también se convertía en algo aspiracional, ¿no? Ese elemento trágico y tremendo, ¿no? Una bofetada para todos. Y luego esto que dices de que hemos fallado en todo, yo suelo pensar también que en el fondo también hemos fallado todos, ¿no? Es decir, podemos pensar solo en los gobiernos cuando el resto de actores también en alguna manera podemos haber patinado. Pero hay una cosa que también creo que queda fuera de la conversación habitualmente y no sé si crees que para ti tiene sentido, porque conectando con la pregunta también de origen, ¿no? De quién gobierna en nuestros países, en esas transiciones democráticas, y te lo digo como provocación, pero dime si crees que tiene sentido, lo cierto es que en esas transiciones democráticas quien gobernaba sobre todo en las primeras etapas o en la mayoría de casos en ningún momento, no ha sido la ciudadanía y no ha sido, digamos, ha sido democracias muy cooptadas precisamente por actores que gobernaban en algunos casos de manera paralela. Es decir, los únicos actores de gobierno paralelo no han sido los grupos criminales, ¿no? Es decir, los ejércitos en muchos de los casos han sí, conservado un poder de gobierno paralelo muy fuerte, sectores privados, grupos políticos. Digamos que llegamos a democracias, pero seguían operando poderes paralelos en muchas de estas democracias. No sé si crees que eso fue relevante, porque al fin y al cabo estamos hablando de que nos llevamos las manos a la cabeza y es lógico, además por la tremenda violencia que ejercen eh, por los poderes paralelos, el poder paralelo de los grupos criminales, pero poderes paralelos no nos los hemos quitado de encima nunca. claro. Pero yo los veo como conceptualmente un poco distintos, porque hay grupos de interés en toda sociedad, los grupos que en el fondo tienen el poder. El punto es que no tienen, digamos, un control sobre las comunidades en sí, ¿no? No hay una sanción, por ejemplo, tú Un vives en territorio. un lugar en Colombia, por ejemplo, un lugar en el noroeste de Colombia. Entonces, el Clan del Golfo regula cuándo puedes salir,
regula, digamos, los impuestos que tiene que pagar, regula tu comportamiento sexual, si puedes usar pelo largo o no. Entonces, son fenómenos distintos. Lo que yo creo que lo que tú mencionas es valioso en el sentido de decir, sociedades injustas donde estos problemas estructurales no fueron atendidos a tiempo, le dieron el oxígeno a estos grupos para crecer, ¿no? Y en el narcotráfico ahí es importante, fíjate, porque desde el punto de vista histórico, el narcotráfico le dio la oportunidad a estos grupos de crecer por las cantidades exorbitantes de dinero que este negocio generaba. Porque tú te preguntas, ¿por qué esto no era un problema tan grave en los años 60 o 70? Bueno, porque había una asimetría muy grande entre el poder del Estado y el poder de estos grupos. Y ese poder, en el fondo, se fue en el fondo, equiparando como resultado de las grandes ganancias que estas organizaciones tienen. O sea, tú ponte a pensar un poco el nivel de armamento que muchos de los grupos mexicanos tienen. Es que es una confrontación abierta con las fuerzas de seguridad. Y eso no había ocurrido antes. Entonces, el narcotráfico en ese sentido fue muy importante porque generó las condiciones para que este tipo de organizaciones se transformaran en organizaciones realmente formidables. Piensa en el caso del el cartel de Medellín. Empieza, se desarrolla a fines de los años 70 y empieza realmente a volverse muy importante en los años 80. En esa década, el cartel de Medellín tuvo la capacidad de enfrentar al gobierno colombiano, al Estado colombiano, en una lucha abierta. Y costó sangre, sudor y lágrimas neutralizarlo. O sea, tuvo que tener la ayuda de Estados Unidos y tuvo que tener el concurso de los otros actores criminales para finalmente contenerlo. Así de poderoso se había vuelto, ¿no? Eh, entonces, como esto es un proceso, vemos como los estados se han ido debilitando, porque esa es la otra cosa. Esto es algo relacional. Los actores armados, los actores criminales empiezan a ganar poder y el estado se va debilitando, se va carcomiendo. Y por eso hoy en día el equilibrio de poder es mucho menor, es mucho más simétrico, lo que es en sí un gran problema. A la hora de buscar soluciones, tú has hablado también en público de la teoría de Lessing, ¿no? De que no puedes reducir narcotráfico, corrupción y violencia Ah, de manera simultánea, ah, que hay que elegir, ¿no? ah. Esto, aparte de que es muy poco atractivo desde el punto de vista del discurso político, ahora podemos hablar de eso, Sí. es eso, obliga a establecer prioridades. ¿Por dónde comenzarías tú? Uy, difícil. Bueno, Lessing plantea que lo más importante es tratar de reducir la violencia. Yo probablemente comulgo con eso, fíjate. Es más vivir en una sociedad con grados de violencia menores, ¿no? Te voy a dar el ejemplo de Sao Paulo. Sao Paulo tiene unas tasas de violencia atroces hace unos 10 15 años. Y cuando el PSC, el primer comando de la capital, empezó en el fondo, a generar una condición así como de hegemonía, ha sido capaz de reducir la tasa de violencia en Sao Paulo mucho más. Por lo tanto, la gente vive mejor, pero digo, hay niveles de el narcotráfico en Sao Paulo y los niveles de corrupción son siderales, ¿no? Eh, o El Salvador es otro ejemplo. Bajaste los niveles de violencia, pero los niveles de corrupción son alucinantes en El Salvador, ¿no? Eh, en fin, eh, lo que plantea Lessing es muy deprimente, por eso te dije, es un escenario bien complejo, porque, y además esto es algo que nunca los políticos te van a decir, ¿no? O sea, el político no va a decir, mire, vamos a reducir la violencia, vamos a combatir la Desde corrupción aquí, y vamos a combatir el narcotráfico. Todos desde esta dicen eso. lógica, el discurso político desde esta lógica está abocado a la mentira. Sí, hace mucho Está tiempo. Sí. condenado En todo sí. aspecto, en todo aspecto, sí, en todo aspecto. Eh, claro, y el tema de corrupción también tiene que ver con eso. O sea, la corrupción tiene que ver con sectores, digamos, miembros del aparato estatal de distinta naturaleza, tanto digamos, el sistema coercitivo, la policía, los sistemas de seguridad, los jueces, el sistema judicial, pero muchos otros burócratas, ¿no? Que en el fondo tienen sueldos muy magros, ¿no? Que no tienen posibilidades de desarrollo, que no tienen vías dignificadas. Entonces, en esas condiciones, evidentemente, la corrupción va a ser enorme y rampante, ¿no? O sea, frente a esas condiciones se pregunta cómo la gente no es corrupta, ¿no? Si tienen los salarios que tienen y las condiciones de trabajo que tienen,
y trabajan en las condiciones, digamos, de asedio y de peligro en las que están, ¿no? Te preguntas, bueno, ¿cómo no? Entonces, es un tema muy difícil, pero yo me inclinaría a pensar, fíjate, para contestarte tu pregunta derechamente, porque mira, te soy súper honesto, yo muchas veces a nosotros nos contratan para hacer consultoría o nos dan entrevistas, entonces nos piden soluciones frente a esto. Y nosotros les decimos, o yo les digo, mire, no hay soluciones mágicas para esto, la verdad. O sea, lo mejor que un gobierno puede hacer es, en el fondo, de cierta manera, tratar de evitar que estas condiciones empeoren. Y en general lo que ha pasado en todos los gobiernos de la región, salvo muy pocas excepciones, es que las condiciones se deterioran, ¿no? Tanto en materia de corrupción, como en materia de violencia, como en materia de crimen, ¿no? Y eso vemos país tras país. El caso de El Salvador es una excepción, pero lo que la gente no toma en cuenta, porque la gente solamente está mirando el lado de la violencia. No está mirando el lado de corrupción, está mirando el lado de criminalidad y no está mirando el otro lado que tiene que ver con la conculcación de derechos, que es enorme, es tremenda en El Salvador. Te Entonces, quería preguntar sí, precisamente sobre El Salvador, si quieres, aprovechando que lo nombras, y es, porque efectivamente, digamos, pues, los regímenes autoritarios parece que eh, hackean, ¿no? Este dilema o trilema, ¿no? Y ofrecen un enfrentamiento como más expedito del crimen, ¿no? Aunque sea sin garantías procesales, sin derechos humanos. Digamos, claro, esta idea, como si respondieran a esto que planteabas de que al llegar las democracias, el poder coercitivo, ¿no? O la fuerza, las fuerzas se equilibraron, ¿no? La hegemonía del Estado, digamos, pasó a ser más negociada y que eso fortaleció a los grupos criminales. La idea y el relato de un gobierno como el de Bukele es justo ese, ¿no? Es como revertir eso, decir, bueno, el Estado soy yo, pero el Estado por encima de todo, ¿no? Y la policía por encima de todo y el ejército por encima de todo. Pero efectivamente, como tú dices, al mismo tiempo, en regímenes autoritarios no solo hay más corrupción, sino que las estructuras criminales permean con más facilidad el Estado. Hay una especie de confluencia, ¿no? A veces de intereses, siempre y cuando la violencia, por ejemplo, se mantenga baja. ¿Qué perspectivas, qué reflexiones te genera el caso de El Salvador, que se ha convertido claro, inevitablemente en uno de los grandes temas de conversación en el continente? claro. ¿Qué reflexiones te genera y qué perspectivas le ves? O sea, a ver, desde el punto de vista como de la efectividad, no cabe duda que la política de Bukele ha sido efectiva, al menos en reducir la violencia, pero, tal como plantea Lessing, lo que ha pasado es que esa reducción de violencia se ha transmutado en digamos, un marcado ascenso de la corrupción en El Salvador. Y a veces corrupción con violencia, porque, por ejemplo, José Miguel Cruz, que es un investigador salvadoreño, que probablemente para mí la persona que más sabe es una autoridad, él decía, mira, los niveles de extorsión de la policía en El Salvador se han incrementado de manera sideral, enorme. Porque claro, es obvio que con ese nivel de poder, una policía que ya tenía grados de corrupción bastante grandes, se vuelve omnipresente, omnipotente, y en el fondo eso es lo que ha empezado a pasar. Pues llaman a la familia y dicen, mire, vamos a hacer un operativo, pero en su residencia, pero estamos dispuestos a no hacerlo si usted nos ayuda con eso. El otro tema que es conflictivo en el caso de El Salvador es que todos los estudios muestran que la política de encarcelamiento masivo es muy peligrosa, porque una vez que uno pierde el control de las cárceles, estas organizaciones en el fondo se enquistan y crecen en poder, que es lo que pasó en Brasil. El Estado brasileño, de manera gradual, fue perdiendo el control de las cárceles y fue la creación de estos grupos en las cárceles, el Comando Vermelho y el primer Comando Capital, que surgen de las cárceles y luego se extienden hacia el exterior. Eh, Pasó también en Ecuador de manera muy prístina. Entonces, por ahora, parece que el gobierno salvadoreño todavía tiene un control muy férreo de las cárceles, pero será sostenible eso en el tiempo, ¿no? Y lo otro es que las condiciones más estructurales que llevaban al crimen y la pauperización de muchos de los sectores más marginales en El Salvador no ha sido abordada tampoco. De modo que los incentivos eh, digamos, el reclutamiento, los incentivos para ese tipo de actividad siguen intactos, ¿no?
Y lo otro es que, bueno, al final eh, las condiciones, digamos, represivas son demasiado grandes en El Salvador. Entonces también es como es el beso de la muerte, si se quiere. Para toda la gente que celebra eso, eh, es como una especie de solución hobbesiana, si se quiere. Entregamos todas nuestras libertades a cambio de seguridad. No es una forma muy moderna de verlo. Ahora, fíjate, una última cosa que quiero acotar, que me lleva al caso venezolano, que es uno de los más difíciles. El tipo de régimen no te cautela o no te salva de condiciones, digamos, de gobernanza criminal. El gobierno venezolano es extremadamente represivo y autoritario, y sin embargo hay esquemas de gobernanza criminal rampantes, ¿no? En todo el país. Eh, y yo, la verdad, no soy un experto en El Salvador, pero yo me atrevería a decir que hay sectores que quizás también se mantienen relativamente intactos, ¿no? Pero que en la medida que no cometen violencia, no se ven, ¿no? Y recordemos que la administración de Bukele negoció con las bandas. Entonces, siempre hay como este tipo como de claroscuro que hay que tener en cuenta. Es mi hipótesis también, honestamente. Eh, Va a haber tiempo para preguntas de los asistentes al final, pero aprovecho para introducir una de María Rodríguez porque me parece que conecta con eso que estamos hablando. Dice María, uno de los aspectos más incómodos de la gobernanza criminal es que rara vez ocurre al margen del poder político. Muchas veces opera con la tolerancia, la complicidad o incluso la participación activa de funcionarios y actores estatales. ¿Cómo Claro. se construye esa relación entre crimen organizado y élites políticas y por qué resulta tan difícil de romper, incluso cuando hay voluntad declarada de combatirla? Entiendo que se refiere cuando un gobierno tiene la voluntad de combatirla. Bueno, hay un gran debate entre nosotros los académicos, diferenciando un poco lo que es la gobernanza criminal, que es lo que en el fondo planteamos al principio, que es la gobernanza de un grupo criminal sobre áreas, sobre áreas donde había población, de como la política criminal, si se quiere, donde hay una interfaz donde, por ejemplo, el Estado está involucrado y o bien controla o tiene grados de intercambio o de interlocución con los sectores criminales. Déjame darte un ejemplo. Durante los buenos viejos tiempos del PRI en México, el gobierno del PRI manejaba el negocio del narcotráfico y manejaba en el fondo los negocios de muchos actores ilegales o muchos negocios ilícitos, la prostitución, el juego, etcétera. El gobierno o el Estado mexicano le ponía las reglas a los grupos y los reglos tenían que seguirlas. Si no las seguían, entonces habían consecuencias. Eso con la llegada de la democracia se pierde porque la capacidad coercitiva del Estado se va perdiendo porque la capacidad de negociar del Estado central con los grupos se pierde. El gobernador que era del PRI, que en el fondo negociaba con los grupos, sale, entra otra persona que no tiene acuerdos con los grupos y por lo tanto los grupos dicen, bueno, yo no tengo arreglo con usted, así que yo sigo actuando. De modo que son dos cosas ligeramente distintas, ¿no? El crimen organizado lo que quiere es tratar de influir en la política, cosa de cambiar las políticas públicas a modo de que su operación no sea, en el fondo, afectada. Eso es lo que propende, ¿no? Eh, y los políticos muchas veces tienen aspiraciones, digamos, políticas de gobierno, de suceso electoral, y por lo tanto muchas veces dicen, bueno, o pacto con estos grupos, ¿no? O los dejo tranquilos y capturo recursos que me convienen. Hay distintas permutaciones de esto y es muy complejo. No es tan fácil. O, por supuesto, discursivamente todos niegan esto. Mira, tenemos una entrevista con un funcionario uruguayo que es muy decidor sobre este tema. Entonces, en la versión más benigna de esto, el funcionario nos dice, mire, si los grupos criminales reducen la violencia, yo estoy más que dispuesto a mirar al otro lado. Yo en el fondo no voy a intervenir porque muchas de estas comunidades pauperizadas no tienen otras condiciones, digamos, económicas que le permiten a la gente subsistir. Y estos grupos generan eso. El problema es cuando generan violencia, ¿no? Cuando generan violencia, entonces muchas autoridades que en el fondo están bien predispuestas dicen, no, esto no es posible. Esa es la versión más proba, si se quiere. La versión menos proba es cuando los políticos están, en el fondo,
en una situación de colusión con ellos, ¿no? Donde las élites están coludidas con grupos criminales, ¿no? O donde el propio Estado, fíjate, es el que organiza esto, como el caso de México o el caso de Venezuela. Es que en Venezuela el nivel de opacidad es tal que distinguir qué es el Estado y qué es el crimen es casi imposible. Hay un estudio muy interesante de Inside Crime que en el fondo da cuenta de esto y hace como una especie de mapa de cuáles son las distintas grados de relación entre el Estado venezolano y los grupos criminales, ¿no? Entonces, eh, es una pregunta muy compleja y que se manifiesta de manera distinta en distintos estados, algunos que tienen mayor insulación de los grupos criminales y otros que están absolutamente comprometidos, absolutamente comprometidos. Eh, Ahora soy yo de nuevo el que pregunta. Conectando con esta iniciativa, ¿no? Del escudo, pero también con una tendencia muy fuerte en la última década, las últimas 2 décadas, a utilizar la idea de transnacionalidad como una especie de indicador de gravedad, de importancia, de trascendencia y, por tanto, de prioridad en el combate a los grupos criminales. ¿Crees que deben preocuparnos más estos grupos transnacionales de crimen organizado o los fenómenos más locales, los fenómenos o es indisoluble una cosa de otra? Depende del grupo. Hay pocos grupos genuinamente transnacionales, la verdad, ¿no? Mucha gente habla, por ejemplo, del Tren de Aragua, pero se entiende poco, entendemos poco lo que es el Tren de Aragua, porque en realidad el centro de gravedad del grupo está en Venezuela. Lo que pasa es que el grupo se ha difundido porque su esquema de negocio tenía que ver con el éxodo venezolano. Ellos se nutrían de el tráfico de personas y una vez que las comunidades se establecían en ciertos lugares de una serie de otras dinámicas que tienen que ver con la prostitución, con el juego. O sea, las comunidades venezolanas eran víctimas de este grupo. Pero el grupo, como tal, basó su esquema de negocio sobre ese tipo de, digamos, de dinámica. Y lo otro que es interesante es que en el fondo el grupo no era un grupo cohesionado y unificado, sino en el fondo funcionaba como una especie de franquicia, donde había algunas personas que en el fondo generaban vínculos con la venia del grupo en Venezuela. Pero no era que las órdenes se dieran desde Venezuela hasta acá, no eran efectivos que venían saliendo de Venezuela, o algunos que salieron porque tuvieron problemas de la ley, pero no es que fuera una organización súper cohesionada que tuviera la capacidad de proyección hacia otros países, que eso también muchas veces se malentiende. Cuando se dice que el cartel de Sinaloa tiene, o el cartel Jalisco Generación tiene operaciones en Ecuador, Jalisco no tiene capacidad y poder de fuego en Ecuador. Probablemente tiene algunos efectivos que coordinan o enlazan, pero no tiene poder de fuego, no tiene pie de fuerza en Ecuador como tal, ¿no? Entonces, eso se malentiende un poco. El único grupo que realmente diría yo que tiene capacidad transnacional son los dos grupos colombianos, el ELN y las FARC, pero sobre todo el ELN, que tiene en el fondo presencia a ambos lados de la frontera, ¿no? Y en el caso del ELN, sobre todo el ELN, es que ha ido reclutando grupos o ha ido reclutando jóvenes venezolanos que han ido nutriendo su fuerza, ¿no? O su estructura. Pero también muy atomizado, porque cada uno de los frentes actúa con grandes niveles de autonomía, ¿no? Pero fuera de eso, no existe mucho. Lo que sí el negocio como tal es transnacional, porque el narcotráfico por definición es un negocio transnacional, pero es el negocio, ¿no? Y hay muchos interlocutores dentro de esto, ¿no? En fin, así es como lo diría. Yo creo que a veces se malentiende un poco la capacidad, digamos, ¿no? Que tienen estos grupos de proyectar poder. Eso es lo que yo creo que es como central en entender esto. Ujú. En el caso de las pandillas, la Mara Salvatrucha es quizá también el ejemplo más claro de esto mismo que dices, ¿no? Es decir, una transnacionalidad muy relativa, pero que también en muchos casos me da la impresión de que ha justificado, en el caso de en muchos de estos casos, Claro. el que se siga asociando la idea de seguridad o rompiendo la barrera entre seguridad pública, seguridad nacional, y entre el rol policial y el rol militar, ¿no? La militarización de la seguridad parece que es una tendencia imparable. Sí, sí. No sé si crees que eso es reversible o...
No en la medida que los gobiernos se quedan sin otras cartas, ¿no? Y que además hay un clamor por parte de la ciudadanía por mayores condiciones de seguridad, ¿no? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas no tienen las condiciones ni las competencias para realizar este tipo de cosas y muchas veces cuando las despliegas corre el riesgo que te las infiltren, ¿no? Que es algo inevitable y que ha pasado en todos los países, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de los políticos es una tentación enorme, porque es como una solución fácil, es como cuando uno va a México, entonces ve a todas esas patrullas que están dando vueltas por las ciudades. Entonces, claro, por ahí la gente se siente un poco más tranquila, más segura, bueno, está la fuerza pública, pero en realidad no han hecho absolutamente nada, ¿no? Porque es más bien una cosa performativa que real, desafortunadamente, ¿no? El problema es un problema multidimensional que hay que atacarlo desde abajo, ¿no? Y es muy complejo, ¿por dónde empiezas, ¿no? Y lo otro es que muchas veces cuando tú descabezas una organización criminal, se fragmenta y el problema se vuelve peor. En el caso de México es muy claro eso. Hace 20 años teníamos 7 6 grandes organizaciones y ahora tenemos más de 100 que se han ido en el fondo fragmentando y hoy en día la violencia es mucho peor, mucho, mucho, mucho peor, porque no tienen condiciones de control, es muy frágil, los equilibrios son muy frágiles, ¿no? Voy a pasar enseguida a las preguntas que faltan de los participantes, pero antes no quiero dejar de preguntarte por el caso de Costa Rica. Sí, Porque me parece que también para quien no haya seguido con mucho detalle lo que ha sucedido en concreto en Costa Rica y en la región o los procesos complejos que de los últimos años, pues resulta muy desconcertante y abonar esa idea de frustración sí, inexplicable, ¿no? Absoluta, y es no nos queda ni sí. Costa Rica, ¿no? ¿Qué, qué crees que nos dice lo que está sucediendo en Costa Rica? Mira, yo el caso de Costa Rica no lo conozco bien, pero coincido contigo de que es un caso aterrador, porque Costa Rica hizo todo bien. Si hay un país que hizo todo bien en la región fue Costa Rica. O sea, tenía leads que en los años 10, 20 del siglo pasado, con mucha visión, dijeron, no, es importante repartir tierras, generar un sistema de bienestar, se deshicieron del ejército, eh, formaron una cultura democrática muy grande, entonces había un gran pacto social en Costa Rica, o sea, hicieron todo lo que uno diría fue necesario, ¿no? Y sin embargo, estamos observando cómo las tasas de violencia en Costa Rica tiene una tasa de homicidio de 17 por 100.000 el último año, me parece. Mm, Y en los últimos, te diría, década o década y media, ha doblado su tasa de homicidio, que es una cosa bien aterradora, ¿no? El otro caso es Uruguay, similar, también con tasas de violencia altísimas y con sistemas de bienestar. Eh, Costa Rica hizo todo bien y sin embargo tiene este problema, ¿no? Entonces te da Lo cuenta de que que hay un hay que pensar es agotamiento que del también modelo como tal. también lo que creo que habría que pensar es que a lo mejor no todo lo hicieron bien. Es decir, en realidad yo tampoco soy un experto en el caso costarricense, pero Sí. me hablan de un desgaste muy fuerte de ese pacto social, del modelo de estado de bienestar, cierta degradación, ¿no? Y lógicamente también, Sí, sí, estoy de acuerdo con que la mutación de los grupos criminales es algo que requiere claro. un Pero yo, recalibrado. yo no creo que, digo, y esta es es Mm, mera especulación. En el caso de Costa Rica, yo no creo que el tema necesariamente esté vinculado con el deterioro del sistema de bienestar, ¿no? Creo que en el fondo los grupos criminales y la dinámica criminal en Costa Rica avanza más rápido que el deterioro del sistema de bienestar, que digo, evidentemente no contribuye, ¿no? Pero no creo que haya una asociación entre eso. Yo no diría, bueno, hay una asociación porque el sistema de bienestar se fragmenta en Uruguay o en Colombia o en Costa Rica, tenemos estos niveles de violencia. Creo que las dos cosas se dan en paralelo. Cuando me refiero a lo hicieron todo bien, es que probablemente Uruguay y Costa Rica fueron los dos países que generaron un modelo más razonable, ¿no? En términos de los objetivos generales, tratar de abordar las condiciones estructurales que llevan, digamos, a la inequidad en las sociedades, a generar, digamos, reglas y monitoreo, a generar una economía, perdón, una democracia vibrante con, ¿no?
con una clara división de poderes, con un sistema, digamos, de prensa y una sociedad civil vibrante. O sea, cosas que en el fondo uno espera de una democracia liberal, ¿no? Y que sin embargo no funcionaron. Ahora, una última cosa te voy a decir. Estamos empezando a observar fenómenos similares en Europa, en Francia, en Marsella, en el Reino Unido, en algunas localidades del norte del país, en Londres, eh, en Holanda, en los países, en Bélgica, incluso en Suecia. De modo que esto es algo más, más extenso. La diferencia es que todavía yo planteaba esta tesis de la asimetría de poder. Todavía el poder de estos estados en relación a los grupos criminales es enorme, ¿no? Entonces el Estado todavía tiene las condiciones para poder intervenir, para proteger a sus funcionarios públicos, policía, jueces, funcionarios de inteligencia, funcionarios, digamos, de impuestos, y aislarlos de, digamos, las represalias que algunas organizaciones criminales pueden tomar, cosa que nuestros estados no pueden hacer. Nuestros estados tienen gran dificultad en protegerlo. Pero aún así estamos viendo como un fermento muy, muy preocupante, ¿no? En estas sociedades. Te lanzo algunas de las preguntas Sí, de quienes están siguiendo nuestra conversación. Eh, Empiezo por esta. Alguien que no firma dice, la violencia de las organizaciones criminales no afecta a todos por igual. Para las mujeres, la gobernanza criminal suele sí. significar formas específicas de control sobre sus cuerpos, movilidad, trabajo, participación comunitaria. ¿Cómo se expresa esa dimensión de género en esto que estamos hablando? Totalmente, es absolutamente lo que dice, sí, sí, absolutamente. Tienen condiciones de vulnerabilidad grande. Aún, bueno, es interesante, hay algunos estudios que en el fondo dan cuenta de que las madres juegan un rol importante, tienen cierto rol de, o sea, pueden intermediar. Algunas comunidades utilizan la función de algunas mujeres como lideresas sociales o como madres o como familiares de los, para tratar de, en el fondo, interceder positivamente con estos grupos. Pero en general sí, los niveles de victimización son enormes porque recuerda que el Estado ejerce una función de protección de la población. Y en ese sentido, esta población que vive en estos esquemas está totalmente desprotegida. Entonces está desafortunadamente el componente de género que indefectiblemente, claro, afecta un montón eh, afecta un montón a las mujeres. Es indesmentible eso, ¿no? Rocío Collins pregunta, dice, las y los jóvenes ocupan un lugar paradójico en la gobernanza criminal. Son a la vez el principal objetivo de reclutamiento y las víctimas más frecuentes de violencia, tanto criminal como estatal, además. ¿Qué condiciones empujan, creo que algo hemos dicho, pero seguro que puedes desarrollar más, a tantos jóvenes hacia esas estructuras? ¿Y qué nos dice del fracaso de las políticas públicas? Absolutamente. O sea, no hay, ellos no ven mecanismos de ascenso social. Eso lo decía el reporte del PNUD del 2003, del 2013. Ellos ven el único mecanismo de ascenso social es el crimen, no hay otro. Los mecanismos tradicionales, la educación, el trabajo, sobre todo la educación, no lo ven como un mecanismo viable, ¿no? Los jóvenes son las grandes víctimas de estas organizaciones. La inmensa mayoría de la gente que muere son hombres jóvenes, ¿no? Y la inmensa mayoría de las víctimas son gente joven, ¿no? Entonces, creo que la gente mayor además tiene como más recursos quizás para poder enfrentar esto, aunque viven bajo el yugo de estas organizaciones, pero en general tienen algunos mecanismos de mayor ayuda o de mayor, que hacen que su situación sea ligeramente mejor. Pero todos son víctimas, pero esto se marca especialmente en los jóvenes, ¿no? Eh, el fracaso de las políticas sociales, sí, yo creo que sí. Pero también el fracaso del Estado en términos de dignificar profesiones y de tener un discurso alternativo a este discurso, digamos, no, ¿cómo te diría? Un discurso como fácil, voluntarista de las organizaciones criminales, diciendo, bueno, en realidad lo único que nos interesa es el poder, no hay cohesión social, esto es el todo por todo, cada uno está para lo suyo. O sea, eso es una derrota nefasta del Estado, ¿no? Que los chicos jóvenes piensen que es mucho mejor ser un delincuente que un policía. Eso habla a luces grandes de que el Estado no ha sido capaz de tratar de tener una contranarrativa
eficaz frente a esto, ¿no? Esta idea de que, bueno, en generaciones anteriores la gente venía de un lugar modesto, humilde, pero era honrada y eso en sí era un valor. Eso se ha perdido y en gran sentido, en gran medida el Estado perdió eso. Una cosa aterradora es lo que pasa en las escuelas, donde, digamos, el respeto al docente, donde el respeto a la educación, ¿no? Se ha perdido totalmente. Totalmente. Nosotros estamos desarrollando un proyecto de eso y lo que hemos encontrado es lo más aterrador del mundo. Tú dices, como toda la fibra social, todo el tejido social se ha destruido, ¿no? En esas circunstancias es súper difícil armar cualquier cosa. Y eso sí es responsabilidad del Estado, claramente. Otra pregunta, todavía tenemos tiempo para una o dos más. Hay dos que, aunque no están directamente vinculadas, me parece que giran alrededor de un espacio, al menos territorial común. Entonces, te las doy las dos y las respondes por separado, las conectas, según Sí, prefieras. Por un lado, dice cómo está transformando el crimen organizado el control de los territorios y los recursos naturales sí, en América Latina, ¿no? Y qué implica para las comunidades que dependen de esos territorios y las defienden. Y luego, y aquí se refiere en concreto a los defensores ambientales, ¿no? correcto. Sí. Todo el Y tema luego, de otra- la minería ilegal, claro. y luego hay otra pregunta que no es exactamente la misma, pero creo que puedes a lo mejor conectarlas, que pregunta cómo afecta la gobernanza criminal a la autonomía y las formas propias de organización de los pueblos indígenas y qué podemos aprender de sus estrategias de resistencia, Correcto. autogobierno, Sí. eh, en esta discusión. Bueno, mira, los grupos indígenas han sido algunos de los pocos que han sido capaces de resistir eso como resultado de su gran cohesión como grupo, ¿no? Hay, hay ejemplos en México, pero digo, siempre están en riesgo, ¿no? Siempre están en riesgo porque tienen que enfrentar a grupos que están fuertemente armados y que muchas veces son implacables, ¿no? Pero lo que sí hemos aprendido, fíjate, es que los mecanismos de cohesión social ayudan a las comunidades a poder intermediar con estos grupos y les dan niveles de protección. Las comunidades más afectadas son las comunidades donde no hay niveles organizativos, ¿no? Y donde las personas no tienen ningún tipo de recurso cuando tienen que interactuar con este tipo de organizaciones, ¿no? Eh, y frente a la primera pregunta, claro, es un drama eso, porque hay muchas comunidades campesinas o comunidades indígenas que han visto como su territorio ha sido totalmente socavado por organizaciones que se dedican a esto, o más bien por organizaciones siquiera informales, como el caso del Perú. En el Perú no hay una organización criminal que en el fondo esté detrás de esto, sino son una confederación de pequeñas organizaciones de carácter criminal, como clanes pequeños, que en el fondo han generado un nivel de destrucción dedicadas, digamos, a la minería ilegal, sobre todo el oro, en parte de la Amazonia, en parte del noroeste de Perú también. Es una situación muy grave, extremadamente grave, porque, como tú bien decías, está afectando las capacidades de estas comunidades de subsistir, ¿no? Económicamente y en el fondo también se socava su dignidad y no se les da ningún tipo de protección. Entonces es un problema gravísimo. Y bueno, el problema medioambiental también es de enormes consecuencias, ¿no? El caso peruano es particularmente eh, escalofriante. No es el único. Hay también en Colombia, en México, en muchos otros lugares. Pero el caso peruano es particularmente escalofriante en términos del daño que ha tenido a la ecología, al medio ambiente, a las comunidades, a las capacidades de vida, etcétera, ¿no? Muy, muy grande. Y estamos al límite de la hora, pero quiero cerrar con una pregunta también que te quería hacer. Y es, ¿crees que esta mirada de vincular criminalidad, poderes criminales paralelos, violencia y desarrollo integral, que es algo que estaba en el debate, o está presente en el debate sobre las políticas sociales, ¿no? Es decir, es ese debate más integral, menos simplista? ¿Crees que regresará? ¿Crees que vamos a hacerlo regresar? ¿O qué tendríamos que hacer para hacerlo regresar? Esa complejidad Sí. del debate que, como decíamos, tampoco atractivo, o tampoco atractiva resulta ahora, pero que parece imprescindible. Sí. O sea, yo creo que quizás la única de las pocas formas en las cuales uno puede abordar esto de manera más estructural es como cambiar un poco el modelo de desarrollo, ¿no?
generar las condiciones para que la población, la mayoría de la población, la inmensa mayoría de la población tenga condiciones dignificadas de vida. Eh, y eso implica tener un modelo de desarrollo distinto al que hemos tenido nosotros, evidentemente. O sea, lo que ha fallado acá, como decíamos al principio de esta conversación, ha fallado todo, pero creo que en la esencia de esto lo que ha fallado es un modelo de desarrollo, digamos, viable, sostenible, que los países sean viables como sociedades, ¿no? Y que le ofrezcan a las personas las condiciones mínimas que las condiciones que la gente espera. Un problema que es muy complejo es que desafortunadamente vivimos una época de enorme materialismo. Entonces ya las condiciones de vida dignas no es suficiente para muchas poblaciones, que están en el fondo clamando por tener acceso a bienes de consumo y a vías francamente que no, o sea, que no se condicen con condiciones como las que conocemos, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, esa conjunción entre un modelo de desarrollo que no ha funcionado y este excesivo materialismo que existe, es como una combinación espantosa, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un trabajo dual de generar condiciones de un modelo de desarrollo viable, humano, posible, pero al mismo tiempo atacar, yo creo, las bases de este problema muy grave, que es como el consumismo y esta como nihilismo que existe en la sociedad, donde en el fondo todo es individual, donde no hay cohesión, donde no hay solidaridad, es muy terrible, ¿no? Y uno lo observa desafortunadamente en las generaciones más jóvenes, que tienen una forma de pensar muy distinta a la nuestra, en términos de lo que uno esperaría, ¿no? Y eso es resultado de la época en la que estamos viviendo, eso es así, ¿no? Eh, no es fácil esto, ¿ah? No es fácil. Hay una dimensión, te diría, hasta espiritual de esto que se ha perdido totalmente, ¿no? Hace falta un mayor nivel de espiritualidad en la gente, de entender la vida como algo que trascienda los valores materiales en sí, ¿no? Sin eso, difícil que ningún modelo de desarrollo te pueda, en el fondo, pueda dar con lo que la gente anhela, ¿no? Me encantaría cerrar con una nota más optimista, pero al menos cerramos con una nota de horizonte. Sí, Eh, por lo menos hay algo, capaz que un Hemos hecho lo tramo. mejor que hemos podido, Heiser, para encontrar caminos. La culpa no es nuestra. No, muchas Y gracias. la culpa no es de José Luis, que trató por todos medios. Yo soy un pesimista a esta altura. Muchas gracias bueno, Andreas por su análisis y a José Luis por ayudarnos a entender Sí. un fenómeno que afecta la vida cotidiana de millones de personas en la región. Y gracias a todas y todos los que nos acompañaron esta tarde. Esta es apenas la segunda entrega de una serie que seguirá profundizando en los grandes temas que definen el presente de América Latina. Y si hoy les quedaron preguntas sin responder o si esta conversación les abrió nuevas, les invitamos a estar pendientes de los próximos conversatorios. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestra información en la página web para mayores eh, como conversaciones, otros avances y actividades. Así que la grabación de esta conversación y la anterior están disponibles en YouTube por si las quieren volver a ver y muchas gracias a ambos por esta conversación y nos vemos pronto. Gracias a Hasta ustedes. Muchas gracias, José Luis. Excelente entrevista. Muy, muy grato Gracias. conversar contigo.